Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a hacer tres figuras que son súper sencillas pero quedan muy bonitos y le dan un efecto muy especial. El mandala mide 23 centímetros, siempre se pueden agregar más vueltas para que quede un poquito más grande. He utilizado los tonos del amarillo al naranja y en la gama de los rosados. Así que bueno, espero que les guste, que disfruten mucho haciéndolo, que es lo más importante. Muy bien, vamos a comenzar con 4 varillas. Estas miden 23 centímetros, les marqué el centro, 11 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con dos de ellas. En este caso yo ya tengo el nudo realizado en 2 varillas. Vamos a nivelarlo y el nudo lo vamos a llevar al centro. Ahí tengo la lana color blanca. Vamos a comenzar a dar vueltas sobre las varillas de forma bien firme y apretada. Vamos a hacer unas cuantas vueltas de esta forma. Luego vamos a abrir las varillas formando una X y en esta abertura vamos a continuar haciendo lazadas. Primero vamos a hacer algunas cuantas en el centro y luego vamos a ir hacia una de las orillas. Luego vamos a rotar el mandala y sobre esa misma abertura vamos a hacer unas cuantas más en el centro y nos dirigimos hacia la otra orilla. Luego vamos a enlazar en la varilla para comenzar a tejer y vamos a hacer una lazada en cada una de las varillas. Vamos a ir formando un cuadrado. En esta varilla es que yo comencé, así que ya tengo mi primera vuelta. Voy a hacer 4 vueltas en total. Aquí llegué a la segunda. Bien, 3 vueltas. Me estaría faltando nada más que la última. Muy bien, 4 vueltas en total. Ahora simplemente corto la lana, doy vuelta al mandala y hago un nudo para que me quede del lado de atrás. Y quito el excedente. De esta forma me queda mi primer bastidor de 4 puntas. Ahora voy a realizar exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Los voy a montar de esta forma. Yo ya tengo la lana atada. Este es un color amarillo muy clarito. Voy a llevar el nudo a continuación de la figura que acabamos de realizar. Vamos a tejer en cada una de las varillas. Primero vamos a asegurar bien firme con nuestra mano izquierda el bastidor para tratar de evitar el mayor movimiento posible. Y vamos a ir enlazando en cada una de las varillas, ¿sí? De forma bien firme para que luego el bastidor no tenga movimiento. De esta forma vamos a ir generando un círculo. Muy bien. De esta varilla es que yo partí, así que yo ya tengo mi primera vuelta. Voy a hacer 4 vueltas en total. Y siempre voy a ir corrigiendo el bastidor porque es inevitable que se vayan moviendo las varillas. Así que cada vez que hagamos una vuelta vamos a ir corrigiendo los niveles y los ángulos para que quede de forma simétrica. Luego simplemente cortamos la lana como hicimos recién. Hacemos un nudo para poder cambiar el color. Ya realicé las 4 vueltas con este color amarillo muy claro. Voy a repetir exactamente lo mismo con este. Es un poquito más grueso, así que voy a hacer 3 vueltas nada más, pero siempre en círculo, enlazando en cada una de las varillas. Siempre en la que tengo a la derecha. Ahora lo voy a hacer con este color más intenso. Como es más fino, voy a hacer 4 vueltas. Eso lo tienen que ir manejando de acuerdo a las lanas que ustedes vayan utilizando. Con el naranja 4 vueltas también. Ahora voy a hacer con este rosado intenso, que es un poco más grueso, una línea para hacer un detalle nada más, que esto le va a dar un poco de profundidad a la figura. Y lo mismo con el color negro, una sola vuelta. Siempre hemos trabajado en círculo, yendo hacia la varilla que tenemos al lado, y hemos generado un degradé con todos estos colores.
Vamos a seguir utilizándolos en este mismo orden para la figura que continúa. Así que voy a seguir con este color blanco. Voy a atar en una de las varillas. Voy a quitar el excedente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer marcas en las varillas a los 2 centímetros después del círculo. ¿Sí? Midiendo siempre desde el centro del mandala hacia la orilla. Aquí en esta parte del círculo tenemos 4 centímetros y yo le agregué 2 centímetros, que es lo que vamos a trabajar ahora. Así que me están quedando 6 centímetros la marca. Aquí la lana, si yo la quiero girar, ven que me baila, así que voy a ir hacia la varilla que tengo enfrente, pasando por atrás del tejido. Y aquí voy a comenzar a dar vueltas sobre la varilla, la vamos a ir forrando hasta llegar a esa marca de 2 centímetros que nosotros hicimos a partir del círculo. Luego vamos a bajar un poco más espaciado. Esto es para poder cruzar hacia la varilla de enfrente y poder forrar la varilla que continúa. Aquí vamos a repetir lo mismo. Forramos la varilla hasta la marca de los 2 centímetros que hicimos. Volvemos a bajar un poco más abierto. Y ahora ya tenemos la del frente, así que vamos a cruzar a la que está en diagonal. Vamos a pasar por atrás del tejido, vamos a hacer una lazada y vamos a forrar esta varilla aquí. Luego vamos a ir hacia el frente, cruzamos en diagonal para trabajar con esta varilla de aquí y una vez completada nos pasamos a la que nos estaría faltando. Muy bien, aquí ya estoy forrando la última varilla. Acá llegué a la marca de los 2 centímetros. Ven, ya me quedaron todas las varillas forradas. En este caso no voy a bajar porque ya no tengo que cruzar a ninguna de ellas. Ahora simplemente vamos a ir tejiendo siempre hacia la varilla que tengo a la derecha para ir formando un círculo. En este caso, con este color, voy a hacer 2 vueltas de esta forma. Muy bien, aquí llegamos. Y voy a retirar un poco de lana del ovillo porque vamos a trabajar con la aguja lanera, ¿sí? Vamos a hacer una figura que se va a dirigir hacia la figura central que ya hicimos en el mandala. En el otro extremo de esta hebra voy a enhebrar la aguja lanera para que sea más práctico de trabajar. También se puede hacer con aguja de crochet o también con mucha paciencia lo podemos hacer directamente con nuestras manos. Bien, y ahora vamos a comenzar esta figura que continúa. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo y en este caso la vamos a pasar donde está este cuadrado blanco, justo donde comienza, ¿sí? Bien pegado a esta varilla. Pasamos hacia atrás y traemos hacia acá adelante, pasando entre las 2 hebras. De esta forma generamos la lazada. Vamos a presionar un poco. En este caso yo voy a dejar un pequeño espacio entre esta lazada y la varilla. Enlazo en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Voy a tomar estas primeras líneas que hice de color blanco, que es el mismo que estoy utilizando. Hago la lazada de esta forma. Presiono un poco y voy a la varilla que continúa. De esta forma voy a completar toda esta primera vuelta y voy a hacer una segunda vuelta, siguiendo exactamente el mismo patrón, ingresando la aguja sobre el mismo color que estoy colocando. Muy bien. Como les dije, hicimos 2 vueltas primero en círculo, luego retiramos lana y realizamos 2 vueltas. En la primera hicimos una lazada aquí y en la segunda vuelta volvimos a repetir. Voy a hacer exactamente lo mismo con este color. Como les dije, vamos a usar estos mismos tonos de aquí y en el mismo orden. En este caso es un poquito más gruesa que la que acabamos de utilizar, así que yo le voy a hacer primero una sola vuelta en círculo, separo lana y hago una vuelta más realizando esta lazada aquí.
Tengan en cuenta que la aguja la vamos a ingresar no sobre el blanco, sino sobre este color amarillo claro, que es el mismo que estoy colocando. Cada vez que yo coloco un color, la aguja la voy a ingresar sobre el mismo color que estoy colocando en ese momento. ¿Sí? De esa forma vamos a ir generando una escalera. Y aquí las líneas siempre van a ir bien pegadas. Muy bien. Con este color repetimos el patrón. Ahora lo vamos a hacer como les expliqué, con este color amarillo muy claro, que como es un poco más grueso, yo le voy a dar 2 vueltas, luego separo lana y solo voy a hacer una lazada. Vamos a continuar con este amarillo intenso, que como es más finito, vamos a hacer 2 vueltas en círculo y luego 2 vueltas haciendo en cada una de las lazadas. ¿Sí? Recuerden que el número de vueltas que yo voy nombrando también depende justamente del grosor de las lanas que utilizo. Con el color naranja voy a repetir lo mismo que hice con el anterior, ya que es del mismo grosor. Ahora voy a repetir con este color rosado intenso, una sola vuelta, separo lana y en la siguiente vuelta hago la lazada, porque este es solamente para dar un detalle, para darle profundidad a nuestro trabajo y a nuestra figura. Y con el color negro voy a hacer exactamente lo mismo. De esta forma ya completamos nuestra segunda figura del mandala, súper sencillo. Aquí se puede notar bien cómo fuimos ingresando las lanas, generando la escalera, ¿sí? Y de esta forma nos ha quedado la figura. Vamos a ir con la tercera figura. Voy a seguir con este color lavanda. Voy a atar en una de las varillas. Voy a quitar el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente varilla, pero vamos a enlazar aquí abajo y en la siguiente aquí arriba. Así que la figura sería así. Esto sería un segmento, 2, 3, 4 tendríamos para completar una vuelta. Así que lo duplico, tengo 2, lo duplico, tengo 4. Aquí ya tengo una vuelta completa. Pero con este color voy a hacer 4 o 5 vueltas. Vamos a ir midiéndolo. Así que voy a separar un poco más de lana en base a eso, ya teniendo la medida de lo que necesito para una sola vuelta. Así que simplemente corto la lana. En este extremo coloco la aguja lanera para que sea más práctico. Y esta figura la vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ir, como dijimos, a la varilla que continúa, pero vamos a enlazar abajo. Vamos a pasar por atrás del tejido, pero la aguja la vamos a pasar hacia arriba enlazando aquí. ¿Ven? En la primera línea blanca. Y recién ahí nos dirigimos a la varilla. Esto es para no tener que atravesar la punta de la figura que acabamos de hacer y que nos dé la sensación de que parten del color negro, de esa última línea que nosotros hicimos en la figura que acabamos de terminar. Vamos a hacer una lazada bien pegado al círculo, aquí en esta varilla. Vamos a pasar hacia atrás para esquivar el resto del tejido, ¿sí? Y directamente de aquí nos vamos a la siguiente varilla, pero en la parte de arriba. Si quieren generar mayor altura, en esta varilla pueden hacer 2 lazadas. Esta vuelta la vamos a repetir de la misma forma. Siempre vamos a ingresar la aguja en esta primera vuelta tomando la primer lana blanca y siguiendo el mismo patrón. Ya cuando nosotros realicemos la segunda vuelta, la aguja no la vamos a ingresar tomando la primera línea blanca, sino vamos a tomar la segunda o la tercera línea blanca. ¿Sí? Eso lo van a ir midiendo. La idea es que parezca que estos colores salen a continuación de la línea de la figura que hicimos anteriormente. ¿Sí? Ese es el único detalle a tener en cuenta. Después la figura es súper sencilla, simplemente enlazamos en todas las varillas, pero enlazamos arriba
y en la siguiente varilla nos dirigimos al espacio que nos quedó debajo, luego arriba y luego debajo. Es muy sencillo, tiene esta pequeña variación que es también lo que le da el efecto de remolino al mandala. Enlazamos en la varilla y ahí completamos la primera vuelta. Como dijimos, voy a hacer 4 o 5 con este color porque es muy finito y vamos a repetir lo mismo. Y aquí es como yo les decía, no en la primera línea, sino en la segunda o en la tercera. Ven, cuando yo lo posiciono, da la apariencia de que está saliendo debajo de la línea negra de la figura anterior. ¿Sí? Eso lo vamos a ir manejando a medida que vayamos agregando las vueltas con cada uno de los colores. De esta forma voy a completar todas las vueltas con este color lavanda. Muy bien, ya realicé esta primera parte. Ven, aquí se puede ver un poquito mejor. Yo le di 4 vueltas en total con este color. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde hemos enlazado abajo es que ahora vamos a atar la lana aquí arriba. Y vamos a repetir el mismo patrón pasando la aguja acá por estas líneas de la figura anterior. Y vamos a enlazar en la varilla abajo, donde anteriormente habíamos enlazado en la parte de arriba. Muy bien, ahora sí ya tengo realizado la figura completa. Hemos enlazado siempre abajo, luego arriba. Ven que aquí da la sensación que salen de esta línea negra, que es la que nosotros vamos a ir respetando cuando pasemos la aguja de abajo hacia arriba para enlazar en la figura. Vamos a continuar. Nosotros utilizamos el color lavanda, ahora voy a realizarlo con este otro. En este caso yo le di 3 vueltas nada más. Ahora con este rosado viejo, fíjense que es mucho más grueso, así que voy a hacer unas 2 vueltas únicamente. Ya es suficiente. Ahí ya va tomando forma la figura y me queda poco espacio, así que vamos a hacer 2 vueltas con este color violeta para darle un poco de profundidad a la figura y una sola vuelta con este color negro para generar el delineado. Muy bien, el trabajo es súper sencillo, el resultado es muy hermoso. Aquí se puede apreciar muy bien cómo hemos pasado las lazadas de esta última figura, que aquí hemos pasado hacia arriba y parece que salirá atrás de la línea negra. Ven, si yo la corro, ahí se puede ver bien cómo la hemos colocado. Este es el resultado, espero que les haya gustado, es muy sencillo, así que si los realizan compártanmelo por privado, no hay problema, por el Facebook o por el Instagram lo pueden hacer. Si quieren dejarme algún comentario, suscribirse, un like, todo ayuda para poder seguir creciendo y generar mayor contenido. Espero que lo disfruten y que bueno, sin más, les agradezco muchísimo por estar aquí, haber llegado hasta esta parte del video y bueno, los espero en el próximo episodio.